Tu. Listo. Entonces, muchachos, nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por estar presentes, Alejandra, Paola, Valentina y las personas que están viendo en diferido la sesión del día de hoy. Bien, vamos a continuar viendo lo que estábamos comentando, revisando la sesión inmediatamente anterior, que el día de hoy y la sesión anterior íbamos a ver temáticas que nos permitiesen desarrollar mejor el examen de conocimientos, test de reading y de listening. Para esto la guía de aprendizaje nos decía, venga, para hacer este examen, usted va a señalar semejanzas y diferencias entre seres vivos, objetos o lugares, paréntesis. Las semejanzas y las diferencias prácticamente son características, ¿cierto? Entonces es igualmente alto, tal persona es más bajita, bueno, ese tipo de cositas. Al resaltar características, bueno, ahí ya lo miramos. Con adjetivos calificativos en diferentes grados de comparación o en grado superlativo. Paréntesis aquí. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Adjetivos comparativos y superlativos. Asimismo, al formular o responder preguntas usando estructuras en tiempo presente simple, paréntesis aquí, esto es lo que hicimos exactamente el día de ayer, ¿cierto? Quito paréntesis, para realizar descripciones con respecto a las características de lo que observa. ¿Qué más nos dice la guía de aprendizaje? No mucho más, aparte de que tenemos 30 minutos para hacer nuestro examen. ¿Cuántas veces puede hacer el examen? Las veces que usted quiera, porque lo programé para que tenga intentos ilimitados. Así que si lo tiene que hacer 9.999.999 veces, pues puede hacer esas 9.999.999 veces. ¿Listo? Por ese lado no hay problema. La idea es que pues salga en el segundo, máximo tercer intento, pero pues si necesita más por algún motivo, pues ahí estará disponible. ¿Listo? Según cronograma, la propuesta es que hasta el día de hoy haga el examen, ¿vale? Pero eso no significa que si no lo hace hoy o lo haga o lo hizo ayer, no significa que no lo pueda hacer más adelante. Se puede, sí, claro, tiene hasta el 31, pero la propuesta que siempre les menciono a mis estudiantes, a mis aprendices, es que nunca dejen todo al final, ¿listo? Porque es necesario, porque es mejor adelantar trabajo antes que dejarlo todo al final, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. El día de ayer estábamos viendo, voy a regresarme por acá. El día de ayer, en función de lo que nos planteaba la guía de aprendizaje, estábamos viendo cómo funcionaba el presente simple. Y decíamos que el presente simple es un tema, es un tiempo verbal que se acompaña con todos con el presente continuo, con el presente perfecto, con el presente perfecto continuo, así como también existe el pasado con sus cuatro versiones o el futuro con sus cuatro versiones. Y decíamos que el presente simple lo vamos a bifurcar, lo vamos a dividir en dos partes igualmente importantes. La primera mitad era el manejo del verbo to be y la segunda mitad era el manejo de otros verbos. Y pensando en ello, habíamos dicho que primero necesitamos comprender el propósito, el para qué nos sirve esto. Entonces ahí estudiamos el verbo to be y decíamos cuál es la aplicabilidad de este tiempo verbal. Posteriormente dijimos, bueno, aparte de conocer la aplicabilidad, necesitamos saber cómo funciona, porque esto va de la mano, el para qué sirve esta vuelta y cómo funciona esta vuelta. ¿Listo? E hicimos un paralelo con el español también. Después dijimos, ok, pero esta es la primera pata del gato. Vamos con la segunda pata. La segunda pata son el manejo de otros verbos. Y para el manejo de otros verbos dijimos, bueno, antes de mirar cómo funciona, entendamos para qué nos sirve esta vuelta. Ya habíamos dicho, pues, que nos sirve para hablar de acciones repetidas, situaciones permanentes, preferencias, opiniones o hobbies, para hablar de verdades que son válidas aquí ya en la conchinchina, que duran un montón de tiempo, pues, y para hacer predicciones de futuro. Luego habíamos dicho que dentro del presente simple, si la actividad la hace un hombre, una mujer o un animal, esa actividad se va a modificar aumentándole S, ES o IES dependiendo del contexto. Y también dijimos que, como todos los tiempos verbales, tenemos afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Listo? Posteriormente dijimos, venga, pero es que en el examen también vamos a tener un componente de audio. Nosotros vamos a escuchar algo y vamos a tener que responder en función de lo que escuchemos, ¿cierto? Por eso vamos a tener ejercicios de listening. Y para esos ejercicios de listening les había compartido una página que a mí me parece sumamente poderosa para, para lo que tiene que ver con escucha y pronunciación, ¿cierto? Porque las dos van de la mano, que se llama VO Screen. Obviamente ahí no es la única página que existe en el mercado, pero para mí, de las que yo conozco por lo menos,
me parece la más poderosa, porque si usted prefiere aprender con música, también hay eso. Si prefiere aprender con YouTube a través de audiolibros, también existe. Esa es una manera increíblemente buena para también aprender cositas, pero pues ya depende de usted de cómo quiere usted manejarse, ¿listo? Así que eso es lo que vimos la sesión anterior. Ahora, la guía de aprendizaje, regresemos a la guía de aprendizaje, nos dice, vamos a necesitar revisar características para hacer comparaciones de seres vivos, objetos, lugares, y revisar sus grados de comparación o su grado superlativo. Así que aquí nos vamos a enfocar el resto de la sesión del día de hoy. La guía de aprendizaje no nos interesa más, ni tampoco el cronograma, así que nos vamos a meter por acá. Lo primero que debemos entender es, ¿qué es un adjetivo? ¿Cierto? Antes de mencionar qué es un adjetivo, podríamos ver algunos ejemplos, como paciente, distraído, reservado, egoísta, tonto, es un comportamiento no muy coherente, ¿no? Como que un exceso de buscar validación, por ejemplo, hace que una persona se comporte un poquito tonta. Tímida, leal, trabajadora, feliz, buena gente, de buen temperamento, mal geniada, obediente, puntos suspensivos. Estos son ejemplos de características, ¿sí? Que por allá, por el nivel 2 hace como unos 3 meses probablemente, o tal vez un poco más de tiempo, no lo sé, usted dijo o realizó una actividad en la que usted hacía el orden de características y decía que el orden de características era article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose, the order of adjectives, y eso lo utilizaba para hacer descripciones de dos fotografías, una de una persona y una de un objeto. Perfecto, eso es lo que usted utilizó como característica, pero tal vez no se acuerda que es una característica, igual eso es fácil, eso no es gran cosa. Pero entenderlo o recordarlo, pues ayuda muchísimo para también comprender por qué el cuento de lo que estamos haciendo. Las características son a los sustantivos lo que los adverbios a los verbos. ¿Cómo así? Bueno, un sustantivo, recuerde que un sustantivo es todo eso que puede ser descrito. Así que si decimos que es grande, que es rojo, que es colombiano, que es imaginario y así sucesivamente, entonces estamos enfrente de una característica, ¿sí? Así que si yo le digo, imagine un perro, se puede pensar en cualquier tipo de perros, su mascota, la mascota del vecino, el perrito que le mordió cuando tenía 3 años, bueno, no sé. Pero si yo le digo, piensa en un perro rojo, gigantesco, de dibujitos animados, va a tener una idea diferente de si yo le digo, piensa en un perro blanco con puntos negros, de origen de la Dalmacia, que eso queda en Croacia, del cual lleva su nombre, por cierto, y que es un perro que ha aparecido en películas. Eso va a ser muy diferente, ¿cierto? Porque una característica es lo que nos da una idea mental de ese algo que estamos describiendo. Algo parecido a lo que hace el adverbio con el verbo, porque el verbo es la acción y el adverbio es el contexto de esa acción. Sí, es muy parecido, porque un sustantivo, la característica es el sustantivo, es lo que el adverbio al verbo, porque el adjetivo le da un contexto a ese perro que estamos describiendo, a esa casa que estamos describiendo, a ese ser humano que estamos describiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea en otro sentido? O prácticamente es lo que plantea la guía de aprendizaje. Mire, describamos a estas vueltas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Que tengo una pregunta. No. Bien. Entonces, vamos a ver características. Una característica, pues es eso, es una referencia mental de ese algo que estamos describiendo. Entonces, una manera de recordar características es precisamente con memoria, que lamentablemente eso hay que hacerlo así. No siempre, afortunadamente no siempre. Otra manera de recordar características es a través de antónimos. Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de paciente? Patient. Es impatient, impaciente, tiene mucho sentido. ¿Cuál es el antónimo de polite? Una persona cortés. Rude, una persona descortés o... Sí, descortés. Que no es ruda, por cierto, ¿no? Grosera, me acordé de la palabra, grosera, ¿sí? ¿Cuál es lo contrario de bad tempered? Good tempered, que lo habíamos visto por aquí, ¿cierto? Por ejemplo.
Otra manera de recordar vocabulario es, por ejemplo, encontrar sinónimos o tal vez relacionarlos con el contexto y también relacionarlos con su versión en español. Por ejemplo, attentive es atento o honest es honesto, optimistic, optimista, obedient o una persona obediente. Son palabras muy parecidas al español, ¿no? Bueno, eso son formas de recordar vocabulario. Pero eso, digamos, no es lo que de verdad me interesa a mí. Me interesa es que usted los identifique primero. Por eso estoy haciendo la referencia del vocabulario. Ahora, estas características podemos recordarlas con un poquito más de facilidad a través de ejercicios. Así que le voy a compartir en chat dos ejercicios que no va a hacer conmigo, lo va a hacer usted para usted en casa, pero se los voy a explicar. El primer caso, usted tiene que encontrar los antónimos. Entonces usted le da aquí en el die, die es el dado, dice los dados, y usted lo que tiene que hacer es con su piratica llegar al tesoro. ¿Listo? Entonces, debe responder en función del contexto. 5 plus 3 equals 8. 5 más 3 es igual a 8. That's it's not difficult. Eso es no es difícil. ¿Cuál es la opción correcta? Ya usted la escogerá, pero mire que es lo contrario de difficult. ¿Listo? Le voy a compartir este ejercicio en un ratito. El segundo ejercicio que le voy a compartir para que usted recuerde vocabulario y una manera, como le digo, de recordar vocabulario es a través de los antónimos, es que usted encuentre precisamente los antónimos de estas palabras. Por ejemplo, voy a coger beautiful y voy a suponer que beautiful, lo contrario de bonita, es cold. Obviamente no es eso. Le cogemos el opposite, le damos aquí en submit y obviamente no es, ¿no? Así que debemos encontrar es efectivamente lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de frío, por ejemplo, entonces? Pues, ¿será que es gordo? Perdón, rápido. ¿Será que es pesado? ¿Será que es joven? ¿Será que es bajito? ¿Será que es débil? ¿Será que es delgado? No lo sé. Toca mirar a ver cuál es. ¿Listo? Ese es el segundo ejercicio que le voy a compartir en chat. Esos los va a hacer usted en casa. ¿Listo? Se los voy a compartir de una vez. Chat, 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 chat. Primer ejercicio para ser desarrollado en casa. ¿Por qué se los comparto nuevamente? Para que usted identifique características. No por otro motivo, sino para que usted identifique que es una característica. ¿Listo? Que son palabritas que nos permiten describir sustantivos. Darle una idea mental a eso que estamos describiendo. Ahora sí vamos con el ejercicio que va a hacer conmigo. En este ejercicio que usted va a hacer conmigo, usted va a tener una palabra que es big, long, quiet, beautiful, heavy y así sucesivamente. Y su objetivo será encontrar el antónimo de cada una de esas palabras. Es súper fácil. Vamos a hacerlo en modo pico de maestría porque son solamente 10 preguntas. Así que sí o sí usted tiene que responder las 10 preguntas de manera correcta. ¿Listo? Es súper cortico y nuevamente es por un ejercicio de vocabulario para identificación de adjetivos más que por otra cosa. ¿Listo? Le comparto el link por ahí y le comparto el código QR si prefiere ingresar por acá. Muy bien, vamos a empezar cuando el timer llegue a 1:15. Aunque no sé si ya están todos. Bueno, 1:15 por si acaso. Ok, good luck. Antes de continuar, en las casitas que usted mira aquí, en los refugios, usted tiene tres ejercicios que posiblemente usted mire. Entonces, uno es de matar mosquitos, otro es de hacer un circulito y otro es bueno, otro ejercicio. Así que ahí usted ya sabe, ya mirará cómo debe. ¿Listo? Ahí es pura creatividad.
Vamos hasta las y 21, ¿vale? 2 minuticos más y cerramos el ejercicio. Ok, Mr. Julius, good job. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Voy a finalizar el ejercicio aquí para que podamos avanzar. ¿Listo? De todos modos, el ejercicio a ustedes les daba la retroalimentación en medio del ejercicio, así que no hay problema en que lo podamos omitir. Muy bien, vamos con adjetivos comparativos y superlativos, que es nuestro tema de hoy. Ya les compartí 3 ejercicios, 3 juegos, para que ustedes ¿qué fue que identifican? Ah, sí, ¿qué es una característica? Bueno, ahora sí, ya con eso podemos meternos entonces a revisar adjetivos comparativos y superlativos. ¿Qué es esa vuelta? Bueno, ¿cómo funciona esta vuelta? Los adjetivos ya sabemos qué es. Los adjetivos nos permiten, aparte de dar características, ideas mentales más específicas, nos permiten hacer comparaciones entre diferentes elementos. Cotidianamente vamos a hacer comparaciones entre elementos semejantes, es decir, animales con animales, más exactamente mamíferos con mamíferos, aves con aves, gatos, felinos con felinos, ¿cierto? Personas con personas, países con países y así sucesivamente. Tiene mucho sentido hacer comparaciones de ese estilo. ¿Se puede comparar elementos diferentes? Sí. En la antigüedad, por ejemplo, ahorita que está de moda la Odisea, por ejemplo, Homero hacía las comparaciones y bueno, Homero y, ¿cómo es que se llama este otro? El que sacó la Eneida, Virgilio, tiene los ojos de cierva o de búho, no me acuerdo, una de esas dos era, algo por el estilo. Y tenía mucho sentido. O por ejemplo, decir Hércules es tan fuerte o es más fuerte que un león, porque él tenía los 7 trabajos para, no sé, una vuelta rara, ¿cierto? Y tendría mucho sentido también. Ahora, al día de hoy, hacer ese tipo de comparaciones es posible, gramaticalmente todo es posible, si vivimos incluso, si vamos a ser, no sé, muy creativos, ¿cierto? Pero digamos que no queremos ser, pero digamos que comparar una persona con un edificio, pues no hay mucha relación por allí, ¿cierto? Nos tendríamos que meter en el contexto de Borges o de algún escritor así todo peculiar como para decir, ah, esto funciona de esta manera y ser muy osado a hacer ese tipo de descripciones, que no lo vamos a hacer, ¿cierto? A menos que usted quiera, pero ¿cómo podríamos decir? Así es que una persona es más alta que un edificio, pues está medio raro, ¿no? Un edificio es más gordito que una persona, pues no tiene mucho sentido. Se puede, poder se puede, todo se puede en la viña del Señor, pero no tiene mucha coherencia. Así que por eso vamos a relacionar elementos semejantes, ¿vale? Siempre elementos semejantes.
Un adjetivo comparativo, ¿qué me va a comparar? Solamente a dos de esos elementos semejantes. Un gato con un gato, un perro con un lobo, por ejemplo, porque son caninos, una persona del África con una persona de, no sé, de Oceanía, porque son personas, ¿cierto? Eso es el país X con respecto al país Y, porque son países, en este caso la versión territorial. Así que eso sí tiene mucho sentido, una relación uno a uno. ¿Y cómo va a funcionar? Vamos a relacionar a ese elemento con un verbo, en este caso el verbo normalmente va a ser el verbo to be, y vamos a decir que es más grande, es más poderoso, es más bonito, es más chiquito, es más inteligente, lo que sea, que otro elemento semejante. El perro de mi amigo, el animal me refiero, es más gordito que el perro de mi amiga, que tiene mucho sentido también. Siempre vamos a utilizar esa palabrita than para hacer el comparativo. Así que la clave en términos gramaticales es que siempre vamos a necesitar esa palabrita than y siempre vamos a necesitar dos elementos. Lo digo porque en algunas evidencias que he recibido de otros niveles, no de ustedes, pero sí de otros niveles, he visto que hacen una comparación que, de por ejemplo, dicen mi hermano es más alto, o decir my brother is taller, pero se quedan hasta ahí. Y necesitamos hacer la comparación con respecto a alguien más. Mi hermano es más alto que yo, mi hermano es más alto que mi tío, mi hermano es más alto que mi mamá, mi hermano es más alto que mi abuelo. Ahí tiene sentido. Si no, no puedo decir mi hermano es más alto. Simplemente decimos mi hermano es alto y ya. Pero por eso necesitamos ese than para hacer la referencia de comparación. ¿Listo? La versión superlativa, en cambio, o más que en cambio, como complemento mejor, lo que va a hacer es relacionar a uno con respecto a un grupo semejante. Un ave con respecto a otras aves. Un gallo, por ejemplo, con respecto a todas las aves del universo. ¿Sí? Los tipos de aves del universo. ¿Sí? Un lobo con respecto a todos los tipos de caninos que hay en el mundo. ¿Sí? Yo con respecto al resto de personas que me rodean en mi diario vivir, y así sucesivamente. Una versión superlativa compara uno con respecto a muchos que en este caso tengan características semejantes, y la versión gramatical nos va a plantear que al ser ese comparativo, ese elemento que está siendo comparado va a ser el más, el único en su tipo, el que no tiene comparación, porque vamos a decir que sí hay personas altas, pero este personaje es el más alto de todos. O sí hay lugares antiguos, pero este lugar es el más antiguo de todos. O sí hay lugares costosos, pero este es el lugar más costoso en el universo. ¿Sí? Y para decir que algo es único en su tipo, porque es lo más costoso, el único en su tipo, es no es una pareja cualquiera, sino la pareja con la que se va a casar, por ejemplo, para hacer esa referencia vamos a utilizar ese artículo de. Porque el artículo de, si usted recuerda el nivel uno, lo íbamos a utilizar cuando algo era único y repetible en su tipo, no había nadie más que lo pueda reemplazar. Eso era el artículo de. Y su forma es un elemento con verbo to be normalmente que es más o que es el o la o los o las más grandes, poderosos, increíbles, chiquiticos, costosos, baratos, lo que sea, ¿sí? Que es el adjetivo superlativo. Así es como nosotros identificamos, de paso, en términos gramaticales, un adjetivo comparativo, un superlativo. Dan hace una referencia a una comparación con, es decir, la traducción sería que, más alto que, más bonito que, más inteligente que, o quién, también puede ser válido. Y este de es el más el más, pues, o la más. ¿Listo? Estas dos palabritas son claves. Si usted se pierde en términos de gramática, estas dos palabritas le pueden salvar la vida en términos de saber si estamos enfrente de un comparativo o un superlativo, sobre todo ahorita en el juego, en los juegos que vamos a desarrollar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona esta vuelta? Ya sabemos el para qué nos sirve esto. ¿Listo? Ya sabemos el propósito. Sabemos que vamos a comparar uno con respecto a uno o uno con respecto a varios. Ese es el propósito. La pregunta es, ¿cómo va a funcionar esta vuelta? Bueno, para revisar el cómo funciona algo, en este caso cómo funcionan los adjetivos comparativos y superlativos, vamos a hacer un ejemplo primero y luego miramos las reglas. Lo que está en verdecito es el adjetivo
Común y corriente, sin cambios, en versión original. Lo que está en azulito, o por lo menos yo lo veo azulito, es la versión comparativa, uno a uno. Y lo que está en grisecito es la versión superlativa, uno a varios. Note que su versión comparativa tiene la palabrita than para hacer la referencia que es comparado con, y note que el superlativo tiene el artículo the para hacer la referencia de que es único, exclusivo en su tipo. ¿Sí? Pues hay semejantes a este elemento, pero pues este es el que saca la parada por su propia característica. ¿Sí? Entonces, ejemplo 1. Martha is a pretty woman. Marta es una chica bonita. Bien, bien. Marcela is prettier than Martha. Marcela es más bonita que Marta. Mire que más bonita que. Y ahí estamos utilizando el comparativo. Catalina is the prettiest girl in the class. The prettiest. Sí, todas son muy bonitas, porque puede ser que sean más de estas tres chicas que están en clase. Pero de todas ellas, Catalina es la más guau, más mami, pues. The prettiest. Aquí estamos utilizando el superlativo y estamos utilizando el artículo the para decir que ella es única en su tipo. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Ancient. La palabra es antiguo. Entonces, Abu Simbel is an ancient monument. Abu Simbel es un antiguo monumento. Bueno, construcción humana. The Great Giza Pyramid is more ancient than Abu Simbel. Este lugar, la pirámide de Giza, es más antigua que Abu Simbel. ¿Listo? Uno con respecto a uno. Una construcción humana con respecto a otra construcción humana que sería un monumento pues histórico protegido por UNESCO y tanta pendeja. Vamos con el siguiente. Barnen's Tumulus is the most ancient monument in the world. Como estamos comparando, note que aquí estamos comparando en este segundo ejemplo construcciones humanas, ¿cierto? Los dos primeros que son enormes y el tercero que es una templo no es, una montículo funerario, ¿cierto? Es el montículo funerario más antiguo del mundo, una construcción humana más antigua del mundo. Pues estamos comparando edificaciones y tiene mucho sentido pues comparar la edad de esas edificaciones porque las tres son construcciones humanas y como todas son antiguas hay una en particular que es la que saca la cara en cuanto a antigüedad y por eso decimos the most ancient, ¿sí? Entonces pasamos del adjetivo normal al adjetivo comparativo y después al adjetivo superlativo. La pregunta que se nos viene a continuación es, bueno, ya sabemos cómo podemos hacerlo. En cuanto a ejemplo se refiere, reforzamos el para qué nos sirve esta vuelta. Ahora la pregunta es, en serio, venga, ¿cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo pasamos de lo verdecito a lo azulito? Y también, ¿cómo pasamos de lo verdecito a lo grisecito? Del adjetivo normal al comparativo y también al superlativo. Esa es la duda que nos genera a continuación o que debemos responder a continuación. Pues bueno, vamos a responderla. Los adjetivos comparativos eh, tienen F6 opciones de modificaciones y los adjetivos superlativos también. ¿Listo? Comparativos y superlativos se van a comportar, perdón, de una manera muy semejante. Así que aquí la gramática la voy a hacer en paralelo. ¿Listo? Si nuestra característica, bonito, inteligente, dedicado, antiguo, perfecto, imponente, lo que sea, es una característica que en términos gramaticales tiene una sílaba, ahorita explico qué es una sílaba, a su versión comparativa vamos a hacer que termine en ER. Así que si la palabra ya termina en E, le aumentamos solamente la R. Pero si no termina en E, le aumentamos R al comparativo. Al superlativo, lo que vamos a aumentar es EST, hacer que termine en EST. Si ya la E ya existe, le aumentamos ST únicamente. ¿Listo? Y para los superlativos, lo que le dije, siempre vamos a tener el artículo the para hacer la referencia de que es único, exclusivo, irrepetible en su tipo. Así que, mencionando el ejemplo, tall, una persona alta,
cambiaría a taller y su versión superlativa sería the tallest. Ejemplo. Estamos en un salón de clase, supongamos que sea cierto. Marcos is tall. Marcos es alto. Gustavo is taller than Marcos. Gustavo es más alto que Marcos. Daniela is the tallest student in the classroom. Daniela es la chica, la estudiante más alta de la sesión de clase. ¿Sí? Tall, taller, the tallest. Así es como creamos el comparativo y el superlativo con adjetivos de una sola sílaba. Ahora sí me regreso a lo que le dije que le iba a decir en un ratico. ¿Qué es eso de una sílaba? ¿Qué es esas? ¿Qué son las sílabas? Recordaréis de español de, yo no me acuerdo de qué grado de bachillerato. Una sílaba es la manera como nosotros partimos una palabra, ¿cierto? En diferentes grupitos como hermoso, inteligente, pero en función de algo, porque no es porque sí que la dividimos. La dividimos teniendo en cuenta un sonido vocálico independiente, ¿sí? Por ejemplo, si digo in, de, pen, diente, tenemos cinco sílabas y cada sílaba tiene un sonido de vocal que es independiente, ¿sí? Por eso no podemos decir i, d, ep, d, y ent, ¿cierto? Eso no funciona. Nosotros separamos, partimos la palabrita en grupitos pequeños que tengan coherencia. Esa es una sílaba, ¿sí? Tomando en cuenta que hay una sonido vocálico independiente. Regresando, primera regla. Aumentamos R, ER o ST, EST, dependiendo del caso, ¿sí? Y adjetivos de una sílaba. Eso es para comparativos y superlativos. Primer caso. Segundo caso. En el segundo caso, a nuestra característica, si termina en consonante, vocal, consonante, recordemos, vocales, A, E, I, O, U, consonantes, el resto del alfabeto, cierro paréntesis. Si nuestra característica termina en consonante, vocal, consonante, esa última consonante se va a duplicar. Siempre no. ¿Cuándo no? Cuando la última vocal, la última consonante, perdón, sea una W. ¿Sí? Porque esa W, la X y la Y, que creo que no hay adjetivos que terminen en X y Y, que yo me acuerdo, creo que no se duplican. Por eso tenemos slow como slower. Mire que esta W, por más que termine en consonante la L, vocal la O, la consonante otra vez de la W, esa W no se repite, ¿no? Con el resto de palabras, si termina en consonante, vocal, consonante, si la duplicamos, perdón, esa última consonante. Por ejemplo, fat, que sería gordo, o gorda, pues, que ojalá esa característica no lo utilice con personas porque es una palabra fuerte. Hay mejores palabras para describir ¿qué es? La contextura física. Con animales, pues no importa, pero con personas mejor no. Entonces, note que esa última T se duplica. Antes de aumentar R el comparativo, ST al superlativo. Por ejemplo, a ver, my neighbor's cat is fat. El gato de mi vecino es gordo. My cousin's cat is fatter than my neighbor's cat. El gato de mi primo, creo que le dije, es más gordito, fatter, que el gato de mi vecino. Creo que eso fue que le dije. My cat is the fattest cat in neighborhood. Mi gato es el gato más gordo del barrio. En este caso, mire que es fattest. Se duplica la T, la última consonante, y le aumentamos EST, ¿no? Adjetivo normal, adjetivo comparativo y adjetivo superlativo. Vamos tres, vamos por la cuarta, porque esta tercera la dijimos indirectamente, ¿no? Cuarta regla. Si nuestra característica termina en Y y tiene dos consílabas, es decir, a ver, alto, a ver,
¿Qué otra característica con dos sílabas en español? Sabio o sabia, ¿cierto? Una persona inteligente. Si tiene dos sílabas, entonces, y termina en Y, esa Y la vamos a eliminar y la vamos a cambiar por I latina. Por ejemplo, happy, feliz. Note que la Y termina precedida por consonante, por eso es Y y bueno, tiene dos sílabas, happy, por eso esa Y cambia por I latina y diríamos más feliz como happier. O busy, ocupado, busier, más ocupado. ¿Qué vamos a hacer con los superlativos? Lo mismo, solo que en lugar de cambiar ER, aumentamos EST. Es lo misma vuelta. Por ejemplo, utilicemos busy, ocupado. Cena's director is a busy person. El director de Cena es una persona ocupada. Colombia's president is busier than Cena's director. El presidente de nuestro país es más ocupado que el director de Cena. Supongamos que eso es cierto. Busy, busier. Y the busiest, como el más ocupado de todos, vamos a suponer que Donald Trump is the busiest person in the world. Esta persona es la persona más ocupada del mundo. Supongamos que eso es cierto, que ya está, yo lo dudo. Bueno, en fin. Busy, busier y the busiest. ¿Listo? Eso es como nosotros creamos el superlativo y el comparativo con adjetivos que terminan en Y y tienen doble consonante. Dos sílabas. ¿Listo? Perdón. Quinto criterio. Para el quinto criterio nos vamos a olvidar de aumentarle ER o EST. Porque aquí lo que vamos a hacer es que si nuestra característica tiene tres sílabas o más, por ejemplo, intelligent, important, expensive, creative, ¿sí? Ese tipo de palabras, lo que vamos a hacer es agregar una palabra adicional y no aumentarle ER o EST, ¿sí? Porque al aumentar ER o EST estamos agregando una nueva sílaba, un nuevo sonido, lo que hace que la palabra sea muy larga y no es musical, ¿cierto? Porque el inglés también es musical, más igual que el italiano, que es muy musical. Entonces, no vamos a hacer eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es agregar una palabra. Para crear un comparativo vamos a agregar el more, la palabra more, o la palabra less para decir más o menos en este caso en particular. Así dejando el adjetivo objeto de interés sin modificación. Y para la versión superlativa, en su lugar vamos a utilizar the most, ¿sí? Por ejemplo, importante, voy a suponer clases de bachillerato. Music is an important subject to me. La música es una importante materia para mí. Eso es muy subjetivo. Como important tiene tres sílabas, important, su versión comparativa se llamará more important o less important, menos importante, ¿no? Pero voy a decir que sea más. To me, languages or Spanish mejor. Spanish is more important than music. Para mí, el español es más importante que la música. Supongamos que sea cierto. Y su versión superlativa, ¿qué hacíamos en la versión superlativa? Lo que dijimos hace rato, aumentamos de most. Entonces, continuando con el ejemplo. But, to me, mathematics is the most important subject in high school. Pero para mí, la matemática es ¿qué es la temática más importante de toda la escuela o de toda la, de todo el colegio. Casi me olvidó la palabra, ¿sí? Entonces, important, more important y the most important. Cuando tenemos adjetivos de tres sílabas para arriba, simplemente agregamos more o the most en lugar de modificar la palabra. Y cuando tenemos adjetivos de dos sílabas, en muchos casos podemos aumentarle la sílaba, es decir, aumentar R, o en su defecto aumentar more para comparativos, o podemos decir aumentemos EST o la versión
the most para los superlativos, ¿no? Eso ya es, esto es válido para adjetivos de dos sílabas. Algunos tendrán mejor acogida que otros en cuanto a qué no se refiere, pero ya eso ya es más de práctica. Última regla. La última regla son excepciones. Y en cuanto a excepciones se refiere, eh, son palabritas que no tienen ninguna de estas opciones. No les aumentamos ER, no les aumentamos more, no agregamos una sílaba adicional, no, nada de esas cosas. Porque la palabra cambia completamente. ¿Listo? Entonces, hay una lista que no es tan larga. Aquí hay algunos ejemplos. Bueno, malo, mucho, más, lejos, poco, poco, divertido, ¿cierto? Pero de todos esos que hay, le voy a mencionar los que son como más comunes, ¿listo? Los más utilizados. Hay más, pero estos son como los más utilizados. Good, bueno. Better, mejor. Y the best, el mejor, la mejor de todas. ¿Qué vale decir? Este bueno no necesariamente aplica para personas. Obviamente aplica para personas, pero también puede aplicarse para un contrato, un buen contrato de trabajo, o una buena situación económica, o un buen momento financiero, o una buena relación afectiva, o un buen día, ¿sí? O una buena temporada de ventas, y así sucesivamente, todo lo que él considere que sea bueno. Su contrapartida malo aplica para lo mismo, ¿sí? Y su versión comparativa se llamará worse, y su superlativo se llamará the worst. Excuse me. Sigamos con otros dos ejemplos. Little, poco, less, menos, y the least, lo más poquito, lo más pequeño de todo. Y finalmente much, que significa mucho, more significará más, y the most significará la mayor cantidad. ¿Sí? Esos son los ejemplos más, los adjetivos comparativos y superlativos en excepciones más comunes. No significa que sean los únicos, pero digamos que son como los más recurrentes. ¿Listo? Bueno, entonces recapitulando rápidamente, porque esto es como, no está de más que hagamos un recorderis. Los adjetivos comparativos y superlativos me van a permitir hacer comparaciones de elementos, elementos que deben ser semejantes. Se puede hacer comparaciones de elementos no semejantes, sí, pero es difícil hacer una comparación, por ejemplo, de un venado con un celular. ¿Cómo hacemos esa referenciación? Está muy complicado, ¿no? Se puede, sí, sí tenemos creatividad, pero bien complicado. Lo que sí nos interesa saber es que los comparativos comparan uno con respecto a uno, mientras que los superlativos comparan uno con respecto a varios. ¿Listo? En términos gramaticales, el comparativo siempre va a tener la palabrita than para hacer la referencia de que uno es más grande, más pequeño, más chiquito, más alto, más mediano, lo que sea, que otro, y the para hacer la referencia en superlativos de que es único y exclusivo en su tipo. ¿Listo? Los adjetivos comparativos, para crearlos, vamos a hacer los siguientes cambios. Le vamos a aumentar ER al comparativo, EST al superlativo, casi siempre. Si nuestro adjetivo termina en consonante o consonante, esa última consonante se duplica, ¿sí? Lo que no aplica para adjetivos que terminen en W, X y Y, creo que no hay de X y Y, pero como mínimo de W sí hay. Seguidamente, si nuestra característica termina en Y, y tiene dos sílabas y precedida por consonante, esa Y cambia por I latina, antes de aumentar R comparativos, EST superlativos. La quinta característica es que si nuestros adjetivos tienen tres sílabas para arriba y algunas excepciones de dos, entonces agregamos more para los comparativos y the most para los superlativos, es decir, agregamos una palabra en lugar de agregar una sílaba. Y finalmente, si nuestro adjetivo es una excepción, pues hay que memorizar la excepción. Entonces, las excepciones más poderosas, las más comunes, son bueno y malo. Good, better. Un momento, aquí. Mejor las miramos aquí. Good, better, the best. Y bad, worse, the worst. Las más importantes, más no las únicas. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer con este?
con esta temática. Vamos a hacer una práctica. ¿Listo? Para la práctica, vamos a hacer un primer ejercicio. Y en este primer ejercicio, lo que vamos a hacer es responder a las preguntas del test. ¿Listo? Voy a hacerlo más chiquito porque no se ve bien. Listo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este ejercicio es que usted elija la opción adecuada en función del contexto. ¿Listo? Para este caso, la sugerencia es que usted primero identifique el contexto para saber si estamos haciendo una comparación uno a uno o uno a varios. ¿Listo? Que es como lo vital, primero entender el contexto, para luego sí decir, ok, identifiquemos el adjetivo y luego hagámoslo en su versión comparativa o construyámoslo a su versión superlativa. ¿Listo? Entonces voy a hacer el primer ejercicio como para darles el ejemplo. Y dice, this book is than that one. Este libro es que aquel otro. Si hablamos en contexto, estamos pensando que este libro con respecto a aquel otro, es decir, el libro azul con respecto al libro naranja, estamos haciendo entonces una comparación uno a uno, una versión comparativa. Y si nos vamos a la parte gramatical, identificamos que aquí la palabrita than, está la que estoy relacionando con el ratoncito, pues esta palabrita la utilizamos cuando estamos haciendo elementos comparativos. Por lo tanto, sabemos que debemos encontrar un adjetivo comparativo. ¿Listo? Esa parte es la más difícil de desarrollar, encontrar el contexto. Ahora, debemos saber cuál es la característica que debemos mencionar, ¿cierto? La palabra está repetida en todo lado. Puede ser interesting, interestinger o interest. Pero ¿cuál es el adjetivo coherente? Interest es el interés, es un sustantivo, aquí no vale. Interestinger aquí ya está modificado. Es interesting, ¿cierto? Bueno, interesting es la característica sin modificación, lo que estaba en verdecito en el ejemplo que les mostré. Ahora, ¿cómo creamos el comparativo de interesting? Bueno, vamos a las reglas. Las reglas nos dicen, ¿el adjetivo tiene una sílaba? No, porque tiene in, te, res, ting, 4 sílabas. Así que esa primera regla no nos sirve. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? No, porque termina en vocal, consonante, consonante. ¿Termina en Y? No, porque el interesting termina en G de gato. Bueno, ¿es una excepción? No, ni por el chiras es una excepción. ¿Es una palabra que tiene 3 sílabas para arriba? Sí. Interesting, 4 sílabas. ¿Qué le vamos a hacer? Aumentar la palabrita more. ¿Y cuál tiene entonces more interesting? Pues la opción número 2, more interesting. Este libro es más interesante que aquel otro. ¿Listo? El contexto nos ayuda a entender cuándo debemos utilizar lo uno o cuándo lo otro. ¿Listo? Y mire que aquí está subrayada. ¿Listo? Vamos por el segundo ejemplo. My son is than my daughter. Entonces, antes de responder, escoger la opción correcta. Antes de que escojamos more taller, more tall, taller o tall, cualquiera de las 4 puede ser. Pregunta para ustedes. Debería ser una elección, es una frase, perdón, comparativa o superlativa. Porque esa es la clave principal. Saber si estamos enfrente de un comparativo o un superlativo. Voy a dejarles 10 segundos para que lo piensen. Comparativo. Es un comparativo, efectivamente. Ahora, si es un comparativo, la opción correcta como comparativo será more taller, more tall, taller o tall. Taller. Es taller, efectivamente, porque tall es la versión original, que como tiene una sola sílaba, le aumentamos R, ¿no? Entonces, efectivamente es esta opción. Y la comparamos, miramos si efectivamente es cierta. Al adelantar un poquito el video. Y efectivamente es taller, ¿no?
Vamos con el tercer ejemplo, que lo van a hacer conmigo también, y el resto de ejercicios lo hacen ustedes en casa. ¿Listo? Entonces, contexto. This is the cake I have ever had. Este es el pastel que haya comido. Este es el pastel, perdón, que jamás haya comido. ¿Es un contexto comparativo o superlativo? Otra vez 15 segundos para que lo piensen. Relativo, ¿no? Superlativo, muy bien, porque estoy comparando el pastel que me estoy comiendo en este momento, y si yo tengo, no sé, 15 años, que no creo que ninguno tenga 15 años en este momento, si hemos comido un pastel por lo menos una vez en nuestro cumpleaños desde los 5 años, pues hemos comido 15 pasteles como mínimo, más, es decir, tenemos margen de maniobra para comparar. Si estamos comparando el pastel de chocolate de hoy con respecto al pastel de chocolate de ayer, con respecto al pastel de tres leches de anteayer y así sucesivamente, estamos haciendo una versión superlativa. Si es una versión superlativa, entonces, ¿cuál de las tres opciones, cuatro opciones, perdón, es la opción correcta? Bueno, voy a darles una manita en este. Good es el adjetivo sin cambios, ¿cierto? Lo vamos a mirar por acá. Good es el adjetivo sin cambios, sin modificaciones. Este adjetivo no le podemos aumentar er para decir gooder, para que sea el comparativo, porque eso no existe. Ni goodest para decir el superlativo. En cambio, better es el comparativo y the best es el superlativo. ¿Qué estamos buscando? El superlativo. Es decir, ¿qué debemos escoger? Best. Entonces, este es el mejor pastel que jamás me haya comido. This is the best cake I have ever had. ¿Cómo también podemos identificar que estamos frente a un superlativo? Por el artículo the, porque estamos diciendo que es único y irrepetible en su tipo. Hay pasteles muy ricos, pero el que me acabo de comer es, pucha, les gana a todos, ¿no? Y si adelantamos un poquito, efectivamente vamos a encontrar que es the best. ¿Listo? Se lo voy a compartir este ejercicio en chat. Gracias Alejandra por responder también. No había visto el mensaje, lo siento. Pero le voy a compartir aquí el ejercicio en chat para que usted lo haga en casa. Listo, me parece súper poderoso para que usted lo fortalezca este tema. Le voy a compartir el segundo ejercicio de juegos, porque ya aquí ya es sola práctica. Este ejercicio me gusta, bueno, se lo explico. Lo que usted debe hacer es con su arco y flecha disparar a los globitos. ¿A cuáles globitos? A los que tienen el signo de interrogación. ¿Sí? Porque no todos los globitos tienen signo de interrogación, algunos tienen de exclamación. Entonces mire que este sí le sirve, este también, este también, este también, pero estos dos, el verdecito y el azulito de acá abajo, no les sirven. ¿Cómo les dispara a los globitos? Con su ratón se ubicas encima del arco y flecha y luego sí dispara algún globito. ¿Listo? Entonces supongamos que le quiere disparar a este negro de por acá. Y este ejercicio es un ejercicio de cultura general en términos de biología. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Lo que usted tiene que hacer aquí es escoger la opción correcta, coherente y que sea contextualmente válida. ¿Sí? Entonces, meerkat, el meerkat, si mal no estoy, es la suricata, creo que es la suricata, no me acuerdo, es que un león. ¿Será que una suricata es más grande? ¿Es más alta? ¿O es más pequeña? ¿Cierto? Ahí vamos escogiendo la opción correcta y en este caso vamos fortaleciendo la versión comparativa porque este es un adjetivo comparativo. Y lo sabemos por el than y por el contexto, ¿sí? Voy a decir que es más grande, supongamos que sea cierto. Le voy a dar submit y mire que aquí ya me corrige, ¿no? Es más chiquitica. Y lo mismo vamos a hacer con las otras opciones que tenemos de juego. ¿Listo? Para nosotros mejorar esta parte de adjetivos comparativos y superlativos. Se lo dejo a usted aquí en chat para que usted lo haga en casa. No tiene que enviarme ninguna evidencia de ello, solamente hacerlo para usted. Y vamos con el último juego. Y con esto cerramos la sesión de hoy.
El juego que vamos a presentar a continuación por experiencia es un juego que a veces genera dificultades, pero que no es imposible porque sí he visto que hay, sí he tenido momentos, sí he tenido grupos en los que las respuestas han sido muy buenas, muy satisfactorias. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerda que hace rato yo le mencionaba con el video que hay que identificar si tenemos adjetivos superlativos o comparativos y luego sí encontrar el superlativo o comparativo? Bueno, aquí la propuesta es que hagamos lo mismo. Primero identifique si estamos frente a un comparativo o un superlativo y luego sí nos lanzamos a escoger su versión correcta. ¿Listo? Bien. Vamos a empezar el ejercicio cuando el timer llegue a 1:10. 10 segundos más para... Ah, ya, listo, ya están todos. 3 minuticos, vamos hasta las 6:04, porque empezamos a las 6:01. Good luck. Un minutico más. Bien, vamos a cerrar aquí para la retroalimentación de este ejercicio. ¿Listo? Que nos rinde el tiempo. Bien, las preguntas, bueno, tuvimos una, ¿qué se llama esto? Precisión de 48%, para la parte histórica que yo he tenido con este ejercicio, es una buena precisión, pero miremos todas las preguntas que estaban difíciles, ¿listo? Como mínimo todas las 3 rojas y alguna que otra amarilla.
Entonces, la palabra aquí es boring, aburridor. ¿Listo? La palabra aquí es boring. Sabemos que es un superlativo por el contexto primero y segundo porque tenemos el artículo the. El artículo the es el artículo que nos funciona. Ahora, ¿por qué sabemos que es el contexto? Porque nos está diciendo, esta es la película que jamás haya visto en mi vida. O sea que si yo tengo 19 años, 17, sí, 14, lo que sea, pues ¿será que yo he visto solamente una película aburrida en mi vida? No creo, porque cuando era niño, pues probablemente miré muchas películas y en todas me quedaba dormido, ¿cierto? Pues era muy, muy, muy factible y no necesariamente de cansancio, ¿sí? Entonces, he visto muchas películas aburridas en mi vida. Entonces, estamos haciendo una versión superlativa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos opciones es? Porque Boringer y More Boring, ninguna de las dos son, porque de taquito las quitamos porque son comparativos. Boring es una palabra de dos sílabas y decíamos que palabras de dos sílabas lo que hacemos normalmente es aumentarle must, pero algunas palabras también aceptan aumentarle est. Por practicidad, yo le digo que las dos opciones son válidas, porque sí, las dos opciones son válidas. Sin embargo, términos ya más de utilización, most boring es mucho más utilizado que boringest, ¿sí? O sea, las dos opciones son válidas, pero most boring es como lo más común a utilizar. Y esto con palabras de dos sílabas, las dos opciones son válidas, pero lo más común es utilizar la versión con the most. Siguiente, un desierto es que una jungla. En este caso estamos enfrente de otra vez un comparativo, ya sea por contexto, ya sea porque la palabrita than nos da a entender que estamos en un comparativo. Entonces, la palabra que debemos modificar es dry, y de primerazo quitamos la opción 3 y 4 porque esas son superlativas. Dry es una palabra de una sola sílaba que termina en Y, y está precedida por consonante. ¿Qué le hacemos a la palabrita dry? Le cambiamos la Y por I latina. Drier. Un desierto es más seco que una jungla. Listo. Siguiente. Antártica es el lugar en la Tierra. Sabemos que es un superlativo por dos motivos. El artículo de y segundo el contexto. Y nos preguntamos, ¿será que el único lugar frío en la Tierra es la Antártica? No, ¿verdad? Porque para eso está también el otro polo, está toda la parte norte de la Rusia, está por allá el Cabo de Hornos, por allá abajo, bueno, también en la Argentina, por allá en Ciudad del Cabo, donde hay pingüinitos y toda la vaina, ¿cierto? Hay lugares muy fríos, ¿sí? De todos esos lugares fríos, ¿Antártica es el más frío? Sí, pero esa es la versión superlativa. Ahora, la versión superlativa puede ser coldest o most cold. ¿Cuál de las dos? Decimos coldest porque cold es una palabra de una sola sílaba. No podemos decir cold, ¿cierto? Sino cold. Entonces, por eso lo aumentamos est. Siguiente, oxígeno es recurso natural. Bueno, ¿será que recursos naturales solo existe el oxígeno? No, ¿verdad? También existe la madera, el cobre, el aluminio, el carbón, el acero, el agua, puntos suspensivos. Algunos de ellos eran más baratos que otros, ¿sí? Algunos eran muy baratos, otros no tanto. Lo que sabemos es que es una versión superlativa, ¿cierto? Y en la versión superlativa, lo que sí decimos es the cheapest. Cheap porque es barato, ¿sí? Pero de todos esos que son baratos, pues el oxígeno es gratis prácticamente, ¿sí? Prácticamente. Por eso decimos que the cheapest es la opción correcta. Vamos con la siguiente. Sugar is salt. El azúcar es sal. Estamos haciendo una comparación 1-1 nuevamente. Así que puede ser sweeter than o more sweet than. Alguna de las dos es. ¿Cuál de las dos debemos escoger? Sweeter. Porque sweet es una palabra de una sola sílaba. Sweet, sweeter than. Más dulce que. Siguiente. La Torre CN de Canadá era edificio en el mundo en 2004. Bien, si hablamos de edificios, pues el adjetivo sería alto, ¿no? Si hablamos de edificios altos, la pregunta es, ¿será que para 2004, que no estamos tan lejos tampoco, solamente 23 años, 22 años, pues nosotros diríamos
que para ese tiempo no habían edificios altos. No, ¿verdad? Sí habían edificios altos, habían muchos, porque la construcción de edificios altos se dio con el acero que fue a inicios del siglo pasado, 1900 y puchito, ¿cierto? Entonces, como tenemos esa situación de que hay edificios muy altos, estamos haciendo una versión superlativa. Y la versión superlativa será correcta, será the tallest, porque tall es el adjetivo normal que tiene una sola sílaba, y recordemos que si tiene una sola sílaba le aumentamos est. Por eso, the CN Tower in Canada was the tallest building in the world. Siguiente, Nueva York y Londres. Nueva York es que Londres. Sabemos que es un comparativo por la palabrita than y porque estamos comparando dos ciudades. En este caso, podríamos decir crowdeder or more crowded, y las dos opciones son ciertas, las dos opciones son correctas, pero el común denominador o lo más frecuente a utilizar es la versión con dos palabras, more crowded. Si usted hubiese dicho crowdeder, también se le habría valido, pero more crowded es mucho más común. Siguiente, un ratón es un león. ¿Es un comparativo o un superlativo? Es un comparativo, porque estamos hablando de un animalito con respecto a otro animalito. Si hablamos de un comparativo, podemos utilizar weaker than o more weak than. ¿La cual de las dos opciones es correcta? Porque que podamos utilizarlo no significa que una sea correcta y la otra, que las dos son correctas. En este caso, vamos a decir weaker, porque weak es una palabra de una sola sílaba. Weak, débil, weaker, más débil. Weaker than, más débil que. Y vamos con el último, porque ya el resto ya son muy parecidos, ¿no? Un tigre es un gato. Bueno, un tigre y un gato nuevamente son comparativos. Así que si hablamos de comparativos, de tequito quitamos la tercera y la cuarta opción. Y nos queda stronger than o more strong than. La palabra a modificar es strong. Y es una palabra de una sola sílaba. No podemos decir strong, ¿cierto? Eso no cuadra. Strong es la palabra de una sola sílaba. ¿Cómo es un de una sola sílaba? Pues lo aumentamos R, stronger than. Y bueno, la ñapa. Esta sopa es que aquella otra. Estamos haciendo una versión comparativa, porque es la sopa de mi mesa con respecto a la sopa de la mesa del vecino. Como es un comparativo, la opción número uno puede ser tastier o la opción número dos puede ser more tasty. Alguna de las dos es, pero tasty termina en Y y por tanto esa Y la modificamos y la cambiamos por I latina, lo que significa que la palabrita es tastier. Esta sopa es más sabrosa, más rica que aquella otra. ¿Listo? Esa es la opción correcta. Bueno, el resto pues ya siguen así. El resto de preguntas, entonces pues ya ahí ya es de práctica. Este ejercicio, por eso la recomendación es que ustedes revisen los tres links que les compartí en chat, porque sé que este tema es un poquito complejito, pero más que nada es por práctica, ¿sí? Si usted le pega la práctica y va haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, después usted se va a dar cuenta que este tema es súper fácil, porque es, es mecánico. Si usted comprende cuándo utilizar un comparativo, cuándo utilizar un superlativo, ya prácticamente ha entendido el tema. El resto ya es mecánica. Lo más difícil es entender si estamos enfrente de una versión 1 a 1 o una versión 1 a varios. Eso es lo más difícil de entender. La versión mecánica ya es de práctica. Eso ya no es tan complicado. Bueno, con esto muchachos terminamos la sesión del día de hoy. La próxima sesión estaremos viendo ya el día de mañana. Estaremos viendo la segunda actividad, que es la actividad del foro. Mañana estaremos abriendo esa actividad. Pero por ahora, con esto finalizamos el día de hoy. Si hay preguntas, con todo gusto las respondo, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, PQRs. Disponible. La página de los clips, listo, ya se la comparto. Con todo gusto, Alejita. A ver, se refiere a la de los globos, tal vez, es decir, a esta, a Balloon Pop, o se refiere a el video de YouTube, que sería esta.
Bueno, por si acaso le voy a compartir los dos porque no estoy seguro de cuál se refiere, pero si es alguno que no esté referenciado, me avisa y se lo busco y se lo comparto, no problema. Ah, ok, ya se lo comparto. De todos modos, le vuelvo a compartir el ejercicio de los ejercicios de hoy, por si de pronto lo necesita, no problem. Y ya le busco la página de pronunciación del día de ayer. Denme un segundito. Listo, la página se llama VO Screen y es la última que usted tiene ahí en el chat. ¿Listo? No sé si tenga otra duda, no alcancé a mirar. Listo, yo creo que ahí está respondida la solicitud, ¿no? Listo, con todo gusto, Aleja. Entonces, creo que no hay más preguntas. Les agradezco entonces por su participación, su dedicación, su presencia. Nos vemos mañana mismo, ahora mismo canal. Mañana empezamos a ver cómo desarrollar el foro de discusión. ¿Listo? Cuídense mucho, muchachos. Un placer haberlos visto. Que tengan un feliz resto de día. Chau, chau. Thank you, teacher. Bye bye.